y les voy a leer a ustedes del libro del Apocalipsis en el capítulo 2, desde el versículo 12, y dice: carta a la iglesia de Pérgamo. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escríbele: esto dice el que tiene la espada tajante de doble filo. Sé dónde habitas, allí donde está el trono de Satanás, que mantienes mi nombre y no has negado mi fe ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte entre vosotros, allí donde habita Satanás. Pero tengo algo contra ti, que admites ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a seducir a los hijos de Israel para que comieran de los sacrificios idolátricos y fornicaran. También tienes tus seguidores de la doctrina de los Nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De lo contrario, iré enseguida donde estás tú y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. Le daré también una piedrecita blanca, y escrito en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Palabra de Dios. Pues, como hablábamos en una de las reflexiones de hoy, nosotros a veces confundimos el mundo con la tierra y no nos damos cuenta de que eso no es así, porque no podemos demonizar la creación ni demonizar la tierra. Dios la hizo buena y aquí están todos los elementos para la salvación. Por lo tanto, ¿cómo va a ser mala? ¿Cómo va a ser mala esta carne si es templo de Dios y de aquí podemos entrar al cielo? Entonces, por lo tanto, es buena. Y la tierra, la creación, es buena también. Solo que nosotros debemos estar muy conscientes de las fuerzas contra las cuales luchamos. Porque hay en el mundo fuerzas que no son de Dios. Y por eso se dice que el espíritu del mundo es Satanás. En esta carta del Apocalipsis a esa iglesia de Pérgamo se ve con claridad. Esa palabra pues yo no la escogí, yo nunca la escojo, pero está hablando con claridad de esa iglesia que, estando en el mundo localizada con Satanás, sin embargo a esa iglesia no la condenó el Señor, sino que le está advirtiendo porque tiene algo contra ella, que ha hecho cosas que no debía hacer, pero la considera una iglesia del Señor. Solo que le está exhortando a que cambie, exhortando a que se dé cuenta que esos de Balac y los Nicolaitas y todos esos a quien ellos estaban apoyando de alguna forma o teniendo alguna relación con ellos, no debían, porque eran pecados, abominaciones, y era supuesto ser una iglesia del Señor. Entonces nosotros debemos comprender que Dios nos llama a comprender el misterio de Egipto. Nosotros estamos en Egipto, eso es el equivalente a la tierra, pero la tierra tiene dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del mal, y nosotros constantemente debemos estarnos convirtiéndonos al espíritu de Dios, porque constantemente estamos cayendo en el espíritu del mundo. Tenemos negocios con el mundo, es muy fácil caer en eso porque estamos cruzando por el mundo, que son el destierro, estamos entre el destierro. Miren que el pueblo hebreo que vivía en Egipto estuvo 430 años esclavizado ya por castigo de Dios, porque Dios corrige al que ama, y ese era su pueblo. Y cuando ellos salieron de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, en lo que se llamó el Éxodo, que era por el desierto, 40 años, Dios los empezó a limpiar de toda la influencia que tenían pagana, porque habían crecido varias generaciones en el mundo egipcio, que era un mundo pagano, y obviamente esos hebreos, pues las raíces hebreas las tenían, pero estaban paganizados en la cultura que vivieron, y por eso con mucha facilidad terminaban adorando palos y piedras y becerros de oro y todo, porque ellos eran muy egipcios en su cultura. Y entonces Dios los llamó a que llegaran a sus raíces hebreas otra vez, pero eso costó mucho, porque en un solo día 23,000 murieron por fornicar. Solamente ellos ya no tenían
ese sentido de la obediencia a Dios como lo debían tener, estaban paganizados. Por eso es que Dios, en medio de la formación y disciplina que les dio, ya les dio la ley. Ahí en el Éxodo es cuando aparece Moisés con la ley, con los mandamientos, y luego la ley que se sale con los toda esa tribu de Leví, los sacerdotes, y la ley, y viene y se establece la ley mosaica, que ustedes saben lo compleja que es, y cómo viaja a través de los años, y cómo la van reformando. Y cuando Jesús llegó entre nosotros, le decía a los fariseos que ellos le ponían cargas a los demás que ni ellos mismos podían soportar. O sea que ellos continuaron creando más leyes que esclavizaban más todavía a la gente. A propósito lo hacían a veces. Entonces ese pueblo pues fue sacado por el Éxodo para limpiarse de Egipto, para quitarles a Egipto del corazón. O sea, la adoración a las cosas del mundo, que eran el dinero, el placer de la comida. Ellos, por ejemplo, recibían el maná del cielo, se cansaron de eso, les dio codornices y seguían protestando que querían la comida de Egipto. O sea, ellos tenían culto ya hasta la comida, y tenían culto a las comodidades, tenían culto a muchas cosas del mundo. Y no es que tener comodidades o comer es malo, porque eso es parte de nuestra supervivencia, pero cuando nosotros ya le hacemos culto a eso, es malo. Hay gente que come para vivir y hay personas que viven para comer. Entonces es malo vivir para comer, pero es bueno comer para vivir, ¿no? Entonces esas cosas hay que tenerlas muy claras, porque una es pecado y la otra es simplemente un acto natural. Y cuando nosotros descubrimos el paralelo que hay entre el Antiguo Testamento y el pueblo hebreo que va por el desierto, y nosotros entendemos por qué San Pablo dice que Jesús es el Moisés que bajó del cielo, y el Moisés de la tierra, que es un Moisés mortal, saca el pueblo hebreo de Egipto para llevarlo a una tierra prometida en la tierra de Canaán, al pasar el río de Jericó. Y ustedes se dan cuenta que todo lo que les prometió Dios a ellos no fue el cielo, sino un paraíso en la tierra. Así fue. Cuando llega Jesús, que es el Moisés que viene del cielo, ¿y por qué lo comparan con Moisés? Porque viene a sacarnos también de Egipto, que es la tierra. Entonces toda la tierra se compararía como Egipto, porque en la tierra, en el espíritu del mundo, que sería el equivalente a los hebreos adorando palos y piedras y becerros y comida y comodidad, todo eso en el espíritu del mundo, nosotros estaríamos en Egipto acá, en el equivalente a Egipto y lo que los egipcios hacen. Ustedes ven que en este país, por ejemplo, hay casi 300 millones de habitantes, y no es que son 300 ya, y de esos uno contaría mucho más de la mitad de esta gente es pagana, si ya no son y muchos serán bautizados cristianos, pero no viven el cristianismo, viven el paganismo. La prueba está que las industrias más grandes que hay en este país son la pornografía. Hay cosas que venden mucho más que cualquier otra cosa. Aquí en este país se venden mucho más pornografía que lo que se vende en cualquier otro tipo de película, de música. La industria pornográfica es la más grande que hay. Eso no lo publican abiertamente, pero basta con ir por la calle y ver cuántas tiendas de esas de sex shops hay por toda la ciudad. En las carreteras nacionales, en autopistas, hay más paraderos de esos truck stops que tienen de videos de esos de pornografía que hay gasolineras. Hay más venta de eso que de gasolina, en las autopistas. Y esto son cosas que uno ni siquiera se da cuenta. El culto a la comida, tan increíble. Por eso ese fast food, toda esa comida, ese basurero, es lo que más se vende, que la gente ama, adora la comida y le hace culto a la comida. Y el culto a la gente. Ahora los héroes son seres humanos y los idolatran. Hay personas, los seres son ídolos y les guardan culto, y por eso se venden tanto las revistas sobre las historias de esa gente. Si usted quiere ver las revistas que más se venden, las que hablan de celebridades, de artistas, de todo eso es lo que más se vende, porque la gente le hace culto a ellos, los adoran, se los leen con toda clase de interés, ávidos, y quieren saber a qué hora se acostaron, cómo se levantaron, las locuras que hacen, así sea un desenfreno total, y son ídolos. Y uno entra a las habitaciones de los jóvenes hoy y está lleno de los postes de los ídolos, y todos esos ídolos, la mayoría son perversos, son gente decadente, perdida, drogadicta, completamente promiscuos,
sin Dios, sin nada, y son los ídolos de los jóvenes, y mucha gente, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de idolatría de Egipto en la vida nuestra. Hay personas que viven prendidas a las telenovelas. Las telenovelas son el entretenimiento de muchas personas. Hay gente que ve más telenovelas que oran. Es más el tiempo que pasan en telenovelas que orando, o que haciendo cosas que tengan que ver con el amor. ¿Y qué ven en las telenovelas? Ven envidia, odio, venganza, adulterio, fornicación, toda clase de desidias, toda clase de monstruosidades contra Dios. Y con eso se entretienen. O sea, es el entretenimiento. Ustedes saben que en el mundo de la gente mala, por ejemplo, cuando el Imperio Romano estaba ya en la decadencia más horrible, ¿con qué se entretenían ellos? Con la maldad. Entonces se iban al Coliseo Romano y ahí se entretenían viendo gente que se la comían a leones, que hacían cosas horribles en ese circo. Eso es lo mismo que la televisión de hoy. Hoy no hay circo romano como Coliseo, pero hay televisión. Entonces la gente se entretiene con cosas inmundas. Entonces se entretiene con una telenovela donde esta mujer casada tiene un amante, y donde el otro envidia que lo manda a matar, donde el otro qué, y les encanta. Y además hablan de eso, y no se quieren perder un capítulo. Y no se dan cuenta que están haciendo culto al mal y que se entretienen con el pecado. No se dan cuenta. Porque si uno les dice esto, pensarán que es fanaticismo. Pero piensen bien, ¿cómo va a ser fanaticismo? Si es un deporte con el pecado. Es como yo convertir el pecado en un deporte y con él me entretengo. Eso es la diferencia entre ver una telenovela y ver pornografía no es nada, porque la pornografía es un pecado igual a los pecados que se están cometiendo en la telenovela. Es lo mismo. En la telenovela están matando, envidiando, fornicando, haciendo toda clase de maldades. Y los otros de la pornografía están en pecados de impureza. ¿Cuál es la diferencia entre todos los pecados? Ninguna. Entonces, ¿es algo diferente ver esas telenovelas que ver pornografía? No, es lo mismo, es igual. ¿Pero acaso la gente cree que eso es verdad? No, ellos creen que las telenovelas son inocentes, es algo, es solo una telenovela. Pero no hay tal, no hay tal. Es como si yo estoy mirando por la ventana alguna cosa que me pervierte a mí, y solamente estoy mirando desde la casa, yo no estoy afuera metido entre eso. Pues es igual, está metido entre eso porque por algo está participando. Entonces, con esto no estoy demonizando la televisión, porque en la televisión hay cosas muy buenas, hay muchas cosas buenas, pero el problema es que hay cosas muy malas y nosotros nos conectamos a eso, en lo malo, y no lo consideramos malo. ¿Y por qué no consideramos malo? Porque la miseria busca compañía. Y como la miseria busca compañía, cuando hay muchos, piensan que no es malo porque hay muchos. Eso es lo que pasa con los movimientos del homosexualismo. Porque hay tanto homosexual en que se volvió una cultura. Y es una cultura de la muerte. Hoy es moda, es cultura ser homosexual. El más del 95-98% de los homosexuales son homosexuales de cultura. Porque es por la droga, por la promiscuidad, por el alcohol, por el oportunismo. Porque como se volvieron como un club privado, entonces entre ellos se consiguen trabajo y oportunidades de enriquecerse, la fama, todo a través del homosexualismo. Inclusive se ha infiltrado en la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica he conocido círculos de homosexuales dentro del clero que manipulan seminarios y manipulan sacerdocios y sacan de los seminarios los que son fieles, los que son buenos, y dejan homosexuales. Y eso ha ocurrido en algunos seminarios y en algunas áreas de la iglesia. Hay mucho escándalo por el estilo. Ahorita tenemos un escándalo horrible en Irlanda por eso. Y hay mucho escándalo en la iglesia así. Son círculos que se... ¿Y entonces qué pasa? Es gente que se une en el pecado y forman todo un grupo y para justificar ese pecado, esa maldad. Y ese es el espíritu del mundo. Así actúa el espíritu del mundo. Entonces cuando hay muchos, se justifica lo que hacen. Pero como son muchos los que lo hacen, es como cuando un chismoso es bien seductor y cautiva un grupo lo suficientemente grande para convencerlos de su calumnia y la mentira contra alguien. Entonces como hay 10 en contra de uno, parece ser que tuvieron la razón. Son muchos. Entonces este que está solo, pues seguramente que es culpable, ¿no? Porque tantas gentes no pueden estar equivocadas. Esa es la justicia humana, ¿no? El ser humano por raciocinio diría, 10 personas creen eso. ¿Cómo pueden estar equivocados 10? Pero sí pueden estar equivocados, porque lo que sucede es que el espíritu del demonio, el espíritu del mundo es así. Es capaz de conquistarse
una masa entera. Entonces uno diría, tantos millones de homosexuales no pueden estar equivocados. Es que es normal ser homosexual, claro que sí. Miren los millones que hay. Eso no puede ser equivocado, eso tiene que ser así. Debe ser normal. Entonces todo el mundo termina pensando que es normal. Dejémoslos casar, dejémoslos adoptar hijos a los pobrecitos. Son gente como nosotros. Y ahí terminó. ¿Por qué? Porque se unieron masivamente en un solo pecado. Y así es como el mal se maneja en el mundo. El mundo se asocia por sí mismo. Ustedes han visto que nosotros tenemos la experiencia en toda congregación humana desde que empezamos la escuela primaria. Y nos damos cuenta que los seres humanos siempre se buscan los unos a los otros de acuerdo al estado en que se encuentran sus corazones. Los mentirosos siempre andan juntos, siempre se unen los pecados, ¿no? Y también las virtudes, igual. El ser humano se identifica en esa forma. Y por eso el espíritu del mundo se identifica con el espíritu del mundo. La gente mundana inmediatamente se identifica con la mundana y tienen su propio lenguaje. Yo me acuerdo cuando yo era totalmente del mundo, la gente que hablaba de Dios y la gente que era toda correcta y toda moral, a mí me estorbaba. Yo no quería y me burlaba de ellos. Y yo, en una reunión social o en algún ambiente de trabajo donde encontrara una persona así, de ese estilo, yo siempre encontraba con quién asociarme para burlarme de esa persona. Me tenía que asociar con alguien que fuera como yo. Perdón. Y entonces el espíritu del mundo busca compañía. Como dicen, la miseria busca compañía. Y eso lo tenemos que tener muy claro, que si nosotros distinguimos cuánto del mundo tenemos en nosotros, podemos describir esto. El termómetro sobre a la altura que está la temperatura de las cosas del mundo en nuestro corazón lo podemos medir a través del respeto humano. Ustedes saben que entre más respeto humano tengo, más mundano soy. Entre más temor de Dios tengo y menos respeto humano, más del espíritu soy y menos del mundo. ¿Cuál es el respeto humano? Hay personas que prefieren complacer un ser humano que complacer a Dios. ¿Eso cómo se llama? Respeto humano. Eso es ser mundano. Hay personas que tienen miedo de decir la verdad por miedo a perder amistades, por miedo de ser perseguidos, por miedo de ser discriminados, por miedo a perder oportunidades en el mundo. Y por esa razón, por el respeto humano, pierden la amistad con Dios. Eso es ser del mundo, eso es mundano. Hay personas que buscan la comodidad y las cosas materiales únicamente por pretensión, porque no quieren quedar mal, porque no quieren aparecer mal ante los demás, no quieren aparecer como un fracaso y por eso quieren tener cosas materiales y tener posiciones dentro de la sociedad y tener grados y cosas que alcancen dentro del mundo para poder tener el apoyo y la admiración de la gente. O sea, lo hacen totalmente por vanidad. Hay personas que desde niños se acostumbran a conseguir sus amigos por vanidad. Entonces escogen solamente los que les conviene, que los hacen quedar mal ante los demás. Porque es pura vanidad, es amistad, sin importar la calidad humana del amigo, sino si me representa bien. Con él me asocio. Y se comienza a edificar la vida en toda esa falsedad. Entonces después, en los negocios también me asocio únicamente con el que me va a producir a mí, sin importar esa persona en que anda. Pero si me va a beneficiar, con ese me asocio. Y todo se hace así, por vanidad, por conveniencia. Y en ese caso, esa persona está manejada por el espíritu del mundo, 100%. No está manejada por el Espíritu Santo. El espíritu del mundo lleva a esa persona. Y todo esto es una construcción que quiere decir así. Hablamos del anticristo. San Juan dice que el anticristo ya está acá, lo dijo hace 2000 años. Dice, el anticristo ya está entre nosotros. Todo el que está contra Cristo es un anticristo. Y aparece en el Apocalipsis 12 ese dragón con varias cabezas. Y es un solo animal, pero tiene muchas cabezas y varias diademas, que son reinos de la tierra. Y entonces, pero vemos un solo cuerpo.
hablamos del cuerpo místico de Jesús, que somos todos nosotros en la iglesia, y toda la gente que vive en el bien, sin importar si es cristiano o no, todo el que hace el bien y vive por el amor, es parte del cuerpo del bien de Dios. Ahora nosotros como iglesia somos parte del cuerpo místico de Jesús, por ser bautizados en Cristo. Pero a ese cuerpo también entran los que son, ¿ustedes se acuerdan de la mujer que era una mujer pagana? Que vino a implorarle a Jesús que liberara a su hija de un espíritu que la tenía poseída. Y Jesús le dijo, yo vine por los míos, por los escogidos. Y dice, pues hasta los perros comen de las migajas que caen debajo de la mesa. Y digo, tu fe te ha salvado, tu hija quedó libre. Y así fue, porque esa mujer se conquistó el corazón del Señor, porque se humilló tanto que se puso al nivel de perrito debajo de la mesa, implorando al Señor sin ella sentirse que había perdido nada, sino buscando la verdad. Y se volvió tan pequeña que el Señor inmediatamente la bendijo. Y esto es una persona que se entregó al Espíritu de Dios de verdad y le pidió hasta el final. Ella no se entregó por vencida, por lo que le dijo el Señor. Ella se entregó al final y le pidió desde debajo de la mesa, ¿no? Entonces, nosotros, para concebir ese espíritu del mundo en nuestra vida y saber cuánto tenemos del mundo en nosotros, tenemos que ser humildes. Porque si nosotros estamos en Egipto y el Moisés que vino del cielo, que es Jesucristo, vino a sacarnos, tenemos que entender que salir de Egipto es comenzar a dejar a Egipto, que está en el corazón. Y eso no es de la noche a la mañana. Yo tengo que empezar a descubrirlo. Tengo que saber cuánto de egipcio tengo, cuántas cosas estoy adorando en el mundo. Y ahí me doy cuenta cuánto soy de egipcio. Es que esos hebreos que estaban en el desierto con Moisés no tienen ni idea que ellos eran egipcios, que ya no eran hebreos. Ellos habían nacido en Egipto y tenían esa cultura. Muchas veces usted ve segundas generaciones de hispanos que nacieron en este país y regresan a Latinoamérica, y cuando la gente en Latinoamérica los ve como americanos, pero ellos se sienten hispanos y no se dan cuenta cómo son de americanos, ¿sí? Pero el hispano lo ve que es un americano, que ya no son hispano, pero el hispano cree que es todo hispano porque está entre hispanos y es su sangre, pero no se da cuenta que es completamente americano, ¿sí? Y estas cosas le pasan a ese hebreo que sale de Egipto, se mete al desierto. Dios le dice, usted es hebreo, usted es hijo mío, y él está convencido que lo es, pero actúa como un egipcio, ¿sí? Y está convencido que es hebreo, hijo de Dios, pero en cualquier momento saca la mano de Egipto y de egipcio y actúa como egipcio. Y esto es lo que debemos entender nosotros. Yo estoy en iglesia católica y me siento católico y hago todo lo que un católico hace, pero cuando menos pienso estoy viviendo una vida que no tiene nada que ver con Dios, que está contradiciendo lo que es católico. O sea, soy egipcio, todavía soy egipcio, pero estoy metido como hijo de Dios dentro de las cosas de Dios y estoy convencido de que soy de Dios, pero estoy actuando como egipcio. Entonces es lo mismo, ¿no? Y por eso nosotros debemos entender lo subliminal que es esto y cómo se mete esto dentro de nuestra piel, hasta el punto de que nos convencemos de que las cosas malas que llevamos son buenas o que son naturales. Y por esa razón el mundo se mete en nosotros y nosotros no sabemos que está en nosotros y nos conquista, porque es un enemigo. Y hay muchas cosas que hacemos en función al mundo, cantidades. Hay personas que viven aterradas del futuro, con un miedo, porque este sistema del mundo le hace creer al hombre que si no asegura su futuro, usted es un ignorante. Ahora, no es nada malo uno pensar en asegurarse su futuro en las formas que sean convenientes, pero lo que sí es malo es tener miedo al futuro y perder la fe y pensar que el futuro de uno depende de las seguridades materiales que uno organiza, que en ese caso se perdió, porque ¿dónde quedó Dios? Si Dios puede cambiar todo. Hay personas que piensan, yo tengo mis ahorros, tengo todo asegurado para el futuro, para mi vejez y todo. De un momento a otro hay un descalabro en la economía y pierde todo el dinero. Entonces toda esa preocupación y la seguridad que tenía puesta en eso, ¿en qué quedó? Si realmente la seguridad nuestra para que no seamos del espíritu del mundo, la tenemos que tener es en Dios y no en el dinero, no en las seguridades materiales, porque eso de la noche a la mañana se puede acabar. De la noche a la mañana, es más, ustedes saben que de la noche a la mañana este mundo puede usted levantarse y encontrar con que el mundo totalmente se cambió, todo, de la noche a la mañana.
Porque la economía de este mundo se puede descalabrar de un día a otro y ya el dinero no queda sirviendo para nada. Entonces usted no puede comprar nada, entonces va a empezar un caos. ¿Y qué va a pasar? Muchas cosas malas pueden pasar. Dios no lo permita que eso suceda. Pero ¿acaso no es posible eso? Es totalmente posible. ¿Y qué tal que la esperanza de uno y lo único que uno tiene como seguridad sean las cosas materiales? Entonces se enloquece, se vuelve un salvaje, porque va a perder, no va a saber cómo actuar, no va a tener ni idea cómo moverse, porque toda la esperanza la tuvo anclada en la seguridad material. Sí, hay personas que se les olvida de que la palabra de Dios dice, maldito el que confía en un ser humano. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los seres humanos somos malditos, pero los seres humanos somos imperfectos. Entonces, si yo amo a una persona esperando que esa persona me corresponda perfectamente, me estoy equivocando, porque no puede corresponderme perfectamente. Esa persona me va a decepcionar de una forma u otra. ¿Por qué razón se mantienen los matrimonios cuando están en Dios? Se mantienen porque uno perdona al otro en sus imperfecciones y son capaces de vivir las imperfecciones que tienen. Por esa razón, el que ama verdaderamente, ama aunque no entienda. Porque es que ese es el amor. El amor es amar sin entender. San Juan, el apóstol del amor, acompañó a Jesús hasta la cruz y no entendió nada, porque él sabía que ese era Dios, él sabía que él lo había creado él mismo a todos nosotros y no entendía cómo era posible que se dejara matar de sus propias criaturas. Sin embargo, no se fue, se quedó con él hasta la cruz y no entendía nada. ¿Pero por qué se fue con el Señor? Por el amor, porque tenía un amor sincero y el amor no tiene condiciones, el amor no pregunta nada, el amor ama, aunque no entienda nada. Es como la esposa, que el esposo se porta mal, hace cosas raras, y lo mira y dice, uy, pues yo no entiendo nada por qué está haciendo eso, pero lo amo igual, ¿no? O sea, y ojalá que cambie, y tiene como ese amor incondicional. Lo mismo la madre con los hijos. Hay hijos que son completamente una contradicción a lo que la madre esperaría. Sin embargo, la madre los ama igual, y no los va a dejar de querer por eso. Por el contrario, tal vez hasta los quiera más, que sabe que necesitan más ayuda, o como fuera. Pero el amor es eso. El amor del mundo, ¿cuál es? El amor del mundo es que la gente tiene que comportarse como yo espero que se comporten. Y de lo contrario, los voy a cortar de mi vida, o los voy a atacar, y los voy a destruir porque no están haciendo lo que yo espero. Entonces es condición. Si alguien no se comporta como yo quiero, a ese le corto la cabeza. Y a ese lo declaro insuficiente, disfuncional, porque no está comportándose a la altura que yo espero. Este es el espíritu del mundo, porque entonces yo no tengo compasión, no tengo amor, no tengo paciencia, no tengo tolerancia con el prójimo y espero que sean perfectos y que se comporten como yo quiero. Entonces, el espíritu de Dios es un espíritu caritativo y compasivo que sabe que todos somos imperfectos, que sabe que somos pecadores, que nosotros no podemos exigir la perfección de nadie y que por lo tanto los defectos de los demás y todo eso me deben a mí despertar la conciencia de la compasión, porque yo sé que soy peor, yo tengo también defectos peores y quién sabe cuántos pecados estoy cometiendo. ¿Cómo puedo atreverme a juzgar a otro por lo que hace? Y normalmente la tendencia que tenemos como seres humanos es a juzgar. Hay personas que aparentemente entran en una conversión, en un cambio en la vida, y lo primero que hacen es sacar una lupa a mirar de todos los pecados de los demás. Entonces ya piensan que son santos. Y entra la soberbia del orgullo espiritual, donde uno piensa que porque ya se está acercando a Dios, todos los demás son demonios. Entonces, y ahí viene el peligro del espíritu del mundo metido dentro de la religión. Y la gente termina odiando la religión por culpa de uno, porque se convirtió en un hipócrita. Porque si algo debe uno entender cuando entra en una renovación espiritual y uno se despierta la fe, debe entender de que somos unos pecadores terribles y que debemos tener compasión con el mundo entero y que no podemos juzgar a nadie y que debemos tener un corazón limpio en el aspecto de que yo tengo que saber quién soy yo. ¿Quién soy yo? Una criatura como todos los demás, que por pura misericordia de Dios estoy todavía acá y no estoy en el infierno, y que todavía Dios me da la oportunidad de crecer para yo adentrarme más en Él. Y esto es definitivo en la vida de uno para separarse del espíritu del mundo. Ustedes ven gente que entra a un centro comercial y uno se da cuenta que están totalmente esclavos de las cosas materiales. Están totalmente seducidos por todas las cosas que hay en ese lugar. Y se les nota la incertidumbre y la inquietud que tienen. Hay gente que puede entrar y hacerle perder una hora a un pobre vendedor
con algo que no van a comprar. Y se lo miran y lo devuelven y se lo miden, no lo van a comprar, pero están ahí haciendo lo que no deben, disfrutando cosas que no deben disfrutar, deseando cosas que no deben desear porque ni las necesitan, pero están enfermos, tienen una enfermedad ya, que es el consumismo, que es el deseo desordenado, que es el apego a las cosas materiales, que es entretenerse con cosas que no deben entretenerse. Ha perdido el sentido de la verdad. Porque ¿para qué está hecho un lugar de esos? Para que usted vaya directamente a comprar lo que necesite y se vaya, ¿no? Y si usted está buscando cosas especiales que no sabe dónde están, se justifica que camine un poco buscándolas. Pero lo contrario, si convierte eso en un deporte, y ese es su deporte, entonces ¿qué va a pasar? Todo eso lo va a seducir a usted. Y de ahí viene el consumismo. ¿El consumismo de dónde viene? De la gente que anda por ahí mirando vitrinas todo el día y al final tiene tantas necesidades que cuando adquiere esas cosas las detesta ya no le gustan. Esa es la prueba. Usted ve entrar a una persona a comprar algo y lo ha planeado y todo y va con esa alegría a comprarla. Y cuando sale del almacén con esa cosa ya va con el rostro largo, ya no va contento, porque ya lo tiene. Y muchas veces ni abre la bolsa por 2 o 3 días. Y este es el sentido del consumismo, este es el espíritu del mundo. Este es el espíritu del mundo. Cada que usted está por allí comprando cosas que no necesita, usted está manejado por el espíritu del mundo. Eso es el consumismo. Por un lado, el relativismo, espíritu del mundo, todo es relativo. Es como, pues sí, yo no digo la verdad porque si la digo, pues yo tengo problemas. Entonces es relativo, yo trato de decir la verdad hasta donde puedo, pero lo demás yo me lo guardo, pero no me conviene. Entonces es relativo a la verdad. Y ahora soy relativamente puro. O sea que yo cometo mis impurezas porque pues es relativo. Yo todavía con la pureza no tengo una amistad muy profunda, entonces soy medio impuro. Es relativo, soy impuro a veces. ¿Y qué? Lo tengo justificado, porque es relativo, ¿no? Entonces una cosa como que lleva a la otra y así es el mundo. El espíritu del mundo es que todos somos lo mismo, todos somos creados por Dios, nos cogemos todos de la mano. Usted es budista, está bien, usted es protestante, yo soy católico, vamos a alabar a Dios juntos todos acá, sin importar quién es quién, ni quién hace qué. Esa es la nueva era, ¿no? Es una ensalada, una sopa, donde no está definido Dios entre ellos, sino el amor humano, nada más, que es el respeto humano. Y por eso estas sociedades se van construyendo en respeto humano, y no en respeto a Dios. Y en las parroquias, en las iglesias católicas, se notan cosas espantosas donde hay parroquias que están exactamente haciéndole un culto a los hombres y no culto a Dios. La irreverencia al Santísimo es espantosa. No hay respeto a las tradiciones sagradas, no hay obediencia al Santo Padre, ni se menciona. Los sacerdotes parecen gente del mundo como administradores de cosas materiales y los parroquianos son gente irrespetuosa, que están en iglesia la mayoría en pecado mortal, muchos ni siquiera les interesa, en la iglesia la utilizan como un salón de la casa y contestan celulares en la misa. Una persona se sale, lo más normal es ver a una persona salirse de la Eucaristía a contestar una llamada. Usted puede imaginar lo absurdo que es esto y se hace con una naturalidad. Y usted puede imaginar cambiar a Dios por un momento humano, cuando a no ser de que usted sea un médico que salió del hospital y está, los llaman en cualquier momento para sus pacientes y depende la vida de una persona de eso. Es que tendría que ser de vida o muerte para que usted vaya a salirse de la presencia de Dios de la misa, de la Eucaristía, cuando está en presencia de Dios, a contestar un teléfono. Eso solamente lo ocurre un ignorante total. Una persona que no conozca a Dios y que está totalmente en el espíritu de la religión y en el espíritu del mundo, se atreve a salirse a contestar una llamada en medio de la misa. Si no sabemos nosotros lo sagrado que es la misa y con quién estamos ahí y qué es la liturgia, pues sí, haríamos eso, que somos unos ignorantes. Pero si una persona se le ha dado la catequesis, se le ha enseñado, se le ha dicho, ¿cómo es posible que vaya a interrumpir algo tan extraordinariamente importante en la vida y estando en presencia de Dios? Que a Moisés mismo, cuando Dios le habló de la zarza ardiente, lo primero que le dijo era que se quitara las sandalias, que estaba en tierra santa y es el templo de Dios. Ahora, ¿cómo será a nosotros que el Dios se nos encarnó y que está vivo en esa Eucaristía y está ahí presente entre nosotros? Y la gente no. En la iglesia, dentro del templo, están hablando como si estuviera en la cocina de la casa, sostienen conversaciones enteras en las bancas de la iglesia.
pasan por el frente sagrario, no se inclinan siquiera. Hay ministros de la Eucaristía, de la palabra y todo, que se suben al altar y ni siquiera hacen la genuflexión al frente del sagrario. Y pasan por ahí para acá sin agacharse siquiera al frente del sagrario. Y uno dice, ¿estos qué piensan? ¿Que están en una pesebrera? ¿En un potrero? ¿A dónde están? Si aquí está Dios. Dios. Si ese mismo Dios es el Dios que le habló a Moisés, el mismo. El Dios que llenaba de luz el rostro de Moisés. Así. Los hebreos no podían ni mirarlo siquiera. Y hay que ver la irreverencia tan horrible en que estamos en la iglesia. ¿Pero por qué? Es el espíritu del mundo. Esa gente es más del mundo que de la iglesia. Mucho más. Mucho más del mundo. Están más preocupados. Pero le aseguro que si se encuentra una persona importante en la iglesia, a esa sí le hacen culto, se demoran, le hablan en el mismo templo, le hacen todo el respeto. Jamás le darían toda su importancia sagraria. No se la darían. Pero a un ser humano sí. Y esto es la diferencia entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. El que tiene el espíritu de Dios sabe que en el templo está con Dios y que lo tiene que adorar, lo tiene que respetar. Mire, cuando yo viajo por Polonia o Croacia, que son países muy católicos, Filipinas mismo, y son tan increíblemente compenetrados ellos en este misterio que yo hablo, que una familia polaca llega al atrio de la iglesia con niños y el esposo, la esposa, y ahí paran todos. Y en el atrio se preparan, se arreglan bien su ropa, los papás revisan a los niños revisan a los papás, todo el mundo así, y luego entran a la iglesia, entran a una silla, desaparecen los unos de los otros. Esa familia queda completamente conectada con ese altar, y lo único que hacen es adorar a Dios en todo lo que hacen, en todo, porque fueron a la iglesia, fueron donde el Señor. Y el último momento humano, de respeto humano, de relación humana, fue en el atrio de la iglesia. Después de que pusieron pie entre la iglesia, se nota que esa gente está con Dios. Se sabe que está con Dios. Si ahora, yo entraba, ahorita estaba en la Florida y estaba a 90 grados, y había gente entrando con shorts acá, con las piernas peludas saltadas así, niñas que prácticamente estaban como desnudas, entrando allá, y en una vulgaridad en la iglesia, en unas cosas que daban ganas de vomitar. Y lo peor de todo es que ni siquiera entienden cuando se les exhorta. Ni siquiera. Que le parece que es fanaticismo. Es como si uno estuviera loco. Eso es lo peor. Y les cuento una cosa. Yo hablo así, y este lenguaje mío no es porque me volví fanático leyendo un libro. Ni porque yo hablo así porque yo he visto al Señor con mis propios ojos. Yo no me lo inventé. Y no soy ningún santo porque yo debía estar condenado. Debía estar en los infiernos. Estoy acá porque el Señor me rescató por misericordia. Y les estoy hablando a ustedes porque Él lo permitió y porque Él lo quiere así. O sea, yo no puedo dármelas de nada y no estoy hablando de mí, ni siquiera juzgándolos a ellos, porque ¿cómo puedo juzgarlos si yo era peor que ellos? Yo ni siquiera venía a la iglesia. O sea, ni siquiera. Y encima de todo perseguí al Señor y me burlé de los cristianos. Así que yo no puedo aquí venir a dármelas de que soy mejor que nadie, ni venir a juzgar a esa gente que está actuando así. No se trata de eso. Porque tenemos que distinguir entre el pecado y el pecador. El pecado es el diablo y es el que nos lleva a ser irreverentes, el que nos lleva a ofender a Dios en cosas que no debemos, pero nosotros somos los pecadores y cuando nos exhortamos los unos a los otros, como debemos hacer, es para que dejemos el pecado, para que dejemos el espíritu del mal. Entonces en esta reflexión lo que yo estoy haciendo es denunciando y desenmascarando el espíritu del mundo, que es Satanás. Y estoy haciéndolo para que nosotros personalmente descubramos cuánto del espíritu del mundo tenemos nosotros. Porque en esa forma podemos saber cómo derrotar al enemigo en nosotros. Porque ¿hasta dónde se ha metido el enemigo en mi corazón? ¿Hasta dónde? Pues tengo que desenmascararlo y descubrirlo. ¿Y cómo descubro el enemigo en el corazón? Dándome cuenta que la iglesia me enseña mundo, demonio y carne, enemigos. Entonces tengo que saber cuánto de esos tres soy yo. ¿Cuánto de esos tres? Para saber cuán alejado me encuentro de Dios y lo que tengo que hacer para superarme. Y además saber que no tengo tiempo encima de eso. Porque el peor daño que el demonio le hace a la criatura humana es hacerle pensar que tiene tiempo. Ustedes saben que en medio de la tibieza y la ignorancia espiritual siempre se dice, ay, pues ahí voy, ¿no? Haciendo el esfuerzo, he cambiado un poquito. Yo pienso que va a llegar el día en que ya estoy adentro.
Esa es la hipocresía. Ahí está la mediocridad, la tibieza. Si el amante malo se deja del todo, hay que sacar un hacha y cortarlo. ¿El amante malo cuál es? El pecado. El pecado es un amante malo. Ustedes han visto una mujer que vive con un hombre que le pega y todo, y de pronto aparece con los ojos morados y llorando. Entonces uno dice, finalmente va a dejar ese hombre. Ahora sí, con estos golpes que le dio. Pasa un mes y la vino a pasar otra vez de la mano del mismo y va a buscar que le pegue otra vez, porque eso es lo que está haciendo. El amante malo, tiene un amante malo y no lo quiere dejar. Y sabe que le va a pegar otra vez, que le va a poner los ojos morados, hasta la puede matar. Sin embargo, ahí está prendida de ese pecado. ¿Cómo se deja un amante malo? Hay que dejarlo de raíz. Por eso el Evangelio dice, si este ojo te hace pecar, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, córtatelo. Es mejor entrar manco y tuerto al cielo que con el cuerpo entero a los infiernos. Entonces, este es el sentido verdadero de la fe. El espíritu del mundo nos conquista a nosotros y nosotros cómodamente nos dejamos conquistar de él. Ustedes han visto personas que fuman, que van donde el médico les dice, si sigues fumando te vas a morir. Ya hay señales de principios de daños en tus pulmones y todas estas cosas que tiene por el cigarrillo. ¿Y qué hace ese hombre cuando sale donde el médico? Lo primero que hace es prender un cigarrillo. Y le acabaron de decir que lo está matando. Sí, esto es, el espíritu del mundo nos toma, nos seduce y nosotros sabemos que nos estamos matando y seguimos tomándonos el veneno. Y este es el espíritu del mal. Así es como funciona el espíritu del mal. Usted habla con un alcohólico y el alcohólico cuando está bien borracho y hace todas las cosas horribles que hace, al otro día se levanta arrepentido, siempre. Y jura no volver a emborracharse, siempre. Y vuelve y se emborracha. Porque no deja ese amante, ese alcohol, ese espíritu. No lo deja, no renuncia a él. Entonces, nosotros tenemos que descubrir en nosotros cuánto hay de todo este espíritu que nos detiene a crecer espiritualmente en el amor de Dios, en la fidelidad a Dios. Y esa sería la única forma en que nosotros diríamos que estamos derrotando el espíritu del mundo y estamos abrazando el espíritu de Dios. Cuando yo ya estoy completamente centrado en derrotar todo lo que me ata a este mundo. Si yo me muero hoy y el tesoro más grande que yo tengo hoy son seres humanos, el afecto humano, cosas materiales, mis sueños en este mundo, mis deseos, quién sabe cuántas otras cosas, mis hábitos. Yo no podré irme de la tierra cuando muera, porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿a dónde se va el alma? A dónde está el tesoro. Porque tantas almas sufren que a pesar de salvarse no pueden irse a la gloria de Dios porque quedaron atadas a la tierra, precisamente porque el espíritu del mundo las tiene acorraladas y las tiene sujetas a las cosas temporales. Y ese apego maligno que tienen a las cosas temporales no las deja elevarse. Están prendidas a la carne y al mundo. Y por lo tanto el demonio tiene poder sobre ellas y al final de la vida no pueden salir, no tienen cómo salir. Porque para salir de acá tiene que tener alas y para tener alas tiene que estar muy liviano. Ustedes nunca han visto una paloma con maleta, con morral, ¿no? Solamente en caricaturas, pero en la vida real los pájaros no llevan equipaje. Por eso pueden volar. Y el alma para que pueda volar no puede llevar equipaje. No puede llevar nada. El vuelo de este mundo tiene que ser sin nada. Tiene que irse sin equipaje. Por eso hablaba del ejercicio espiritual de disminuirse desde ahora. ¿Cómo se empieza la espiritualidad de un hombre? Con las cosas chiquitas. Uno no puede empezar a construir un edificio sin hacer los cimientos. Pero ¿sobre qué lo va a construir? Entonces, ¿cómo se empieza la espiritualidad? Un consejo que yo les daba es: comiencen a disminuirse con las cosas materiales. Miren bien todo lo que tienen y atrévanse a sacar todo lo que no usan y sacarlo de sus vidas. Todo lo que no usan. Eso es espiritualizarse. Y se van a dar cuenta de lo livianos que se van a sentir. Y dejen solo lo que es práctico en sus vidas, lo que están usando. Ahí puede empezar una transformación real en la vida de ustedes. Porque eso es ser verdaderamente una persona que está buscando la verdad. Y que ya está dejando de ser ese dormido en el espíritu del mundo.
en el espíritu de las cosas, en el espíritu de los cacharros, de las cosas. Uno en ese momento empieza a despertarse la realidad de Dios y ya comienza a entrar en la practicalidad. También en los seres humanos, en las relaciones humanas que tenemos, muchas veces hay personas en la vida nuestra, seres humanos, que los tenemos por conveniencia, pero no porque debemos tenerlos. Hay amistades que no debemos tener y las tenemos porque nos convienen, nada más. Entonces estamos asociados con personas que nos hacen daño en nuestra vida y no debíamos tener esas amistades y esas relaciones con ellos, pero las tenemos porque nos convienen, porque nos complacen algunas de las áreas que nos producen comodidad o placer, porque son oportunidades económicas, porque son oportunidades sociales o políticas, o porque simplemente son personas que nos llevan la corriente en todo y nosotros queremos que alguien nos apoye y nos apruebe en todo lo que nosotros decimos y hacemos. Esa es la vía más típica del diablo para entrar a la vida nuestra con alguien que nos va a hacer harto daño. ¿Sabe cómo trabaja el espíritu del mal? Con la hipocresía. Entonces, personas que no nos quieren y les importamos nada, son los primeros que vienen a adorarnos y a aceptarnos todo lo que somos. Y nunca nos van a contradecir en nada. Jamás. Por eso cuando yo voy a un entierro y están enterrando a una señora que se llama Lucy, la están enterrando ahí, y se para un hijo de Lucy y dice, es que Lucy fue tan buena, nunca tuvo problemas con nadie, jamás se peleó con nadie, fue tan buena, Lucy se fue derecho al cielo. Yo por dentro pienso, seguramente es el entierro de un hipócrita, porque ¿cómo puede ser tan buena que no tuvo problemas con nadie? Usted se da cuenta que Juan Pablo II es un hombre santo, y Juan Pablo II tenía cientos de enemigos en la tierra que lo odiaban. ¿Por qué? Porque había miles de cosas que él predicaba que odiaba a la gente, y lo perseguían, lo intentaron matar, todo hicieron. O sea, ¿acaso un santo se hace de que todo está de acuerdo con todo el mundo y que nadie tiene nada contra él? Eso no se hacen los santos. Jesús dijo, vine a traer espada, hijo contra madre, padre contra hijos, nuera contra suegra. ¿Y por qué dijo Jesús eso? Porque esa es la verdad. La verdad es que si yo digo lo que tengo que decir en el nombre del Señor, a muchos no les va a gustar y no me van a querer. Yo tengo que hacer eso sabiendo que esto para mí es cruz, que es crucifixión, y lo tengo que hacer. Entonces, ¿quién es el único que no tiene problemas con nadie, que se pone de acuerdo con todos? Es un hipócrita. Porque si, entonces yo nunca he dicho la verdad. Entonces yo nunca he llevado la verdad en mi mano, la espada de la palabra de Dios en la mano. ¿Cómo es posible que a todo le caiga bien? No puede ser. El espíritu del mundo es así. El espíritu del mundo es un hipócrita que siempre se acomoda a todo el mundo. A todo el mundo. Y por eso progresan en el mundo. Por eso escalan. Porque están adulando a la gente, llevándole la corriente a todo el mundo. Y aquel que los contradice lo odian y lo atacan y los acreditan, lo calumnian porque los contradijo, porque los exhortó, porque le dijeron la verdad, algo así. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. ¿Hasta dónde tengo yo el espíritu del mundo en mí? El espíritu del mundo en mí es el adulador. Y entonces siempre hablan bellezas de aquel que adula. Ay, no, es que es tan lindo, siempre está de acuerdo conmigo. Es una persona tan cariñosa, es una persona tan bondadosa, tan compasiva. Jamás he tenido un argumento con esa persona. Es increíblemente linda esa persona. Yo digo, Dios mío bendito, ojalá que abrieran los ojos. No pueden haber amistades así. ¿Cómo es posible que precisamente los buenos amigos son aquellos que nos dicen la verdad? Y la verdad duele, arde. Un buen amigo me va a decir a mí lo que es en la cara, con amor y caridad, pero me lo va a decir. Un hipócrita es aquel que sabiendo que yo estoy en problemas y haciendo cosas que no me dice nada y se queda callado porque le conviene más mi amistad que la verdad. Entonces este es el espíritu del mundo. Eso es un mundano, el que no tiene esa fuerza. Por eso hoy hay tanto problema en nuestra iglesia, porque somos demasiado políticos correctos, demasiado. Entonces hay muchos que protegen la economía del templo más que las almas. Entonces tienen miedo de decir la verdad porque se les van, los ahuyentan y no quieren hacer eso. Y en eso estamos perdiendo, porque al final lo que estamos haciendo es mandando un poco de gente al infierno y también creando un poco de hipócritas.
Porque está la gente caminando toda junta hacia el abismo, porque nadie se dice la verdad y todos están ahí cogidos de la mano en medio de cosas aterradoras, haciendo cosas malas y nadie dice nada. Y esto no puede ser así. Así de que esto precisamente el ejemplo de cómo nació el protestantismo. ¿Ustedes por qué creen? Martín Lutero se rebeló, pero él no tenía ningún poder. Era una pobre secta en Alemania chiquitica. Pero ¿sabe cuándo cogió fuerza Martín Lutero? Cuando se rebeló Enrique VIII, el rey inglés. Porque él, como era un rey, y en esa época lo que un rey hiciera lo seguía todo el mundo, ese rey se rebeló contra Roma, contra el Papa, y confirmó el protestantismo de Lutero. Y Lutero se volvió grande, porque el rey lo respaldó, porque él se asoció al pecado de Lutero. Y entonces esos dos crearon una realidad falsa del cristianismo. Y dense en cuenta que es el espíritu del mundo el que hizo eso. Porque Enrique VIII, ¿por qué se rebeló contra el Papa? Porque el Papa no le permitió su divorcio a su esposa. Y no le permitió que se casara con otra, porque eso no se podía. Sin embargo, él se rebeló y se casó con la otra, ilegalmente, contra Dios. Y montó su propia iglesia y mató a todos los católicos que habían en el Reino Unido. Todos. O sea, la masacre tan espantosa que ocurrió allá. Por eso uno no se puede imaginar cómo la gente católica puede volverse protestante. Cuando ellos fueron los mismos que asesinaron todo el pueblo de Dios, hicieron todo eso para ellos sacar una iglesia falsa. Entonces dice uno, ¿cómo no van a entender la historia sagrada y de dónde vienen estas cosas? ¿Y esto qué lo produjo? El espíritu del mundo, acomodando las cosas de Dios a las cosas humanas. Eso es, ser políticamente correctos. Pues pidámosle a Dios que nos dé la fuerza y la sabiduría para que nosotros podamos derrotar el espíritu del mundo. Porque entre más espíritu del mundo tengamos en nosotros, más horrible va a ser el momento de la muerte. Porque se imagina, si el espíritu del mundo todavía está en nosotros, en el momento de la muerte, ¿para dónde nos vamos a ir? No vamos a poder salir de acá, porque el espíritu nos tiene agarrados acá. Estamos esclavos de él. Entonces desde ahora tenemos que empezar a romper las cadenas al espíritu del mundo para que al final de esta vida podamos salir de acá y no podamos quedarnos y no nos quedemos esclavos a esto. Voy a pedirle al Señor su santa palabra, y en esta palabra sellamos todo este día de retiro. Le pedimos al Señor que en esta palabra nos santifique. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 3, y dice: fidelidad a la doctrina recibida, los bienes concedidos por Dios. Esto es segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 3. Su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento del que nos ha llamado por su propia gloria y potestad. Con ello nos ha regalado los preciosos y más grandes bienes prometidos, para que por estos lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, tras haber escapado de la corrupción que reina en el mundo, a causa de la concupiscencia. Por esta razón, debéis poner de vuestra parte todo esmero en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud del conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad. Porque si tenéis estas virtudes y crecen vigorosamente en vosotros, no quedaréis inoperantes e infecundos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien carezca de estas virtudes es tan ciego y miope que no puede ver, y ha echado en olvido que fue purificado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, poned el mayor esmero en fortalecer vuestra vocación y elección, porque si os comportáis de este modo, no tropezaréis jamás. Así se os abrirá de par en par la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso procuraré siempre recordaos estas cosas, por más que las sepáis, y estéis firmes en la verdad que ya poseéis. Considero que es mi deber, mientras permanezca en esta tienda, estimularos con mis exhortaciones, porque sé que pronto tendré que abandonarla, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y procuraré que incluso después de mi partida podáis recordar estas cosas en todo momento.
pues os hemos dado a conocer el poder y la venida futura de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino porque hemos sido testigos oculares de su majestad. En efecto, Él fue honrado y glorificado por Dios Padre, cuando la suprema gloria le dirigió esta voz: este es mi Hijo el amado, en quien tengo mi complacencia. Y esta voz venida del cielo la oímos nosotros estando con Él en el monte santo. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos porque en su Santo Espíritu hoy nos ha reunido y nos ha querido hablar y nos ha tocado el alma, al fondo del alma y del corazón, con amor, caridad y firmeza. Y por eso, pues dándole gracias a Dios por ese amor tan grande que tiene por nosotros, salimos a glorificarlo en cada cosa que hacemos y especialmente, realmente integrándonos a esta conciencia de la santidad, para que nosotros dejemos todas las cosas que nos separan de Dios, porque es lo contrario que estamos haciendo, estamos mintiéndonos y estamos engañándonos nosotros, burlándonos a Dios y engañando al prójimo. Por eso debemos vivir la verdad, y la verdad se vive con la verdadera conversión. Amén. Amén.